El transhumanismo es un movimiento cultural e intelectual que tiene como objetivo final transformar la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnología para mejorar las capacidades humanas, tanto a nivel físico como psicológico o intelectual. Los pensadores transhumanistas estudian los posibles beneficios y peligros de las nuevas tecnologías que podrían superar las limitaciones humanas fundamentales. Estudian también la tecnoética adecuada a la hora de desarrollar y usar esas tecnologías, sosteniendo que los seres humanos pueden llegar a ser capaces de transformarse en seres con extensas capacidades, merecedores de la etiqueta poshumano. Buenas noches, José Carlos, bienvenido, ¿cómo estamos? Muy bien, como siempre. ¿Y tú qué tal, Juan Carlos? Pues igual que tú, o casi mejor, que ya sabes que es mucho. Vamos a hablar hoy de un movimiento cultural e intelectual, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de una realidad que quita el sueño. Yo ahí me voy a una frase de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Decía, el hombre siempre caminando, no sabe, siempre avanzando, no sabe a dónde camina, ¿no? Decía Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y el transhumanismo, bueno, pues es una respuesta intelectual a un hecho evidente, ¿no? Que son cómo los avances científicos están cambiando nuestra vida. Y si eso nos lleva a un buen puerto o nos lleva a un mal puerto. Esto es lo que quita el sueño, ¿no? El transhumanismo, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Lo define la Wikipedia como un movimiento cultural intelectual que aboga por la transformación de la condición humana mediante el desarrollo y fabricación de tecnología con el objetivo de mejorar las capacidades físicas y mentales. Claro, esto dicho así suena muy bien, todos estaríamos de acuerdo, ¿no? En que, bueno, claro, el desarrollo y tal. Y, hombre, ¿quién se va a negar a los avances científicos y técnicos aplicados, por ejemplo, a la medicina? Pues es bastante difícil negarse a esto, ¿no? Pero esto choca con la tecnoética, con lo que se llama la tecnoética, es decir, ¿se usa de forma adecuada el desarrollo de estas nuevas tecnologías? ¿Hacia dónde nos lleva como seres humanos estas nuevas tecnologías? ¿Dónde está la frontera entre la máquina y el hombre? ¿Y qué va a pasar en un futuro? En un futuro, además, no muy lejano. Esta es la cuestión, ¿no? Yo creo que a nuestros oyentes empezará por interesarles quizás que no es un movimiento nuevo, ni mucho menos, sino que se remonta ya hace un siglo, hacia 1923, ¿no? En que Haldane, que publica un ensayo que se llama Dédalo Ícaro, la ciencia del futuro, donde ya se defendían los enormes beneficios que nos traerían las nuevas tecnologías. Él pensaba más, por ejemplo, en las investigaciones referidas a la genética, y pensaba y la ciencia ficción, ¿no? Cómo esto iba a influir en el desarrollo de una nueva especie humana, ¿no? Que favorecería la colonización espacial y que traería, sobre todo, potenciación de las capacidades cognitivas del ser humano. Es un tema que además, a lo largo del siglo XX, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, que es cuando se desarrolla el cine, ¿verdad?, es llevado a numerosas películas. Yo creo que todos tenemos en nuestra mente aquella famosa 2001 Odisea del espacio, ¿no? Con esa conquista del espacio, los viajes interespaciales y todo esto. Bueno, realmente la definición del transhumanismo se produce en el primer encuentro de transhumanistas, de defensores de esta corriente, que se produce en 1980 en la Universidad de California, en Los Ángeles, ¿no? Y con unos principios formulados por un filósofo, por Max More, ¿no? que nos dice en principio que es posible y deseable mejorar la condición humana, y aquí ya yo pongo las comillas, ¿no? Mejorar la condición humana. ¿Cómo? Pues a través del desarrollo de la tecnología para eliminar el envejecimiento, fíjate, y mejorar las capacidades intelectuales. Es decir, estos serían los objetivos clave del transhumanismo, ¿no? Y además añade, y esto yo creo que es importante, ¿no?, el estudio de las implicaciones éticas que están involucradas en el desarrollo y el empleo de estas tecnologías. Lo que a mí ya me preocupa es que en esta declaración de principios que se realiza a través de los filósofos de Nick Croston, de David Pearce, hacia 1999,
aparece una coletilla, que es lo que a mí me preocupa, ¿no? Y es que ven lo natural como un obstáculo para el progreso. Claro, esto ya empieza a preocuparme, ¿no? Lo natural como un obstáculo para el progreso. Y no puede ser menos, ¿no? Cuando yo soy el autor de un libro que se llama Inteligencia Natural, ¿no? Entonces, claro, donde yo defiendo, evidentemente, que la clave del progreso está precisamente en estimular el cerebro, pero desde el propio recurso, los recursos naturales, ¿no?, que el cerebro dispone, que yo creo que son muy, muy, muy abundantes. Así es que aquí, ¿qué es esto de lo natural? ¿Qué es lo no natural? Yo creo que lo primero que debemos es centrarnos en lo positivo que traen las nuevas tecnologías a nuestra vida, ¿no? Y yo creo que en esto positivo nadie podríamos estar en desacuerdo. Por ejemplo, la posibilidad de eliminar enfermedades congénitas. Yo creo que si nosotros nos diagnostican pues que un hijo va a nacer con una determinada tara, la posibilidad de una manipulación genética que inhiba en él este sufrimiento, pues yo creo que... Y aparte que hay elementos positivos que están ya inmersos en nuestra sociedad y que son difícilmente renunciables, ¿no? Estoy pensando en las famosas válvulas del corazón, los marcapasos, que a través de impulsos eléctricos previenen posibles infartos, ¿no? O, por ejemplo, la fabricación de prótesis para miembros amputados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, pues los experimentos que se han llevado con éxito en la Universidad de San Diego, ¿no?, por parte de Bradley y Wojtek, ¿no?, de aplicación de impulsos eléctricos mediante electrodos en el cerebro para mejorar la capacidad de la memoria y retrasar o paliar los efectos de enfermedades como esta de Alzheimer, ¿no? ¿Cómo vamos a estar en contra de esto, ¿no? Yo creo que nada, ¿no? O, por ejemplo, pues los estudios de interfaces neuronales, ¿no?, para conectar el cerebro directamente con las máquinas, de tal manera que personas que han sufrido accidentes, ¿no?, y que han perdido pues la capacidad de moverse, por ejemplo, pues recuperen la movilidad. Yo creo que nadie puede estar en contra de esto, ¿no? Pero claro, ¿dónde están los límites? ¿Dónde están los límites? Voy a citar dos límites que yo creo que son interesantes, ¿no? El primero, la búsqueda de la inmortalidad. La búsqueda de la inmortalidad. Y sobre esto, vamos a ver, ¿realmente queremos ser inmortales? Esta es una pregunta interesante, ¿no? O, por ejemplo, el desarrollo de la teoría de Georg Vygotsky, que en 1208 habla del posgerismo, ¿no? El posgerismo sería la eliminación de la diferenciación sexual en la especie humana, ¿no? Y a partir de la supresión de la diferenciación sexual, pues la reproducción asistida. ¿Eso sería bueno para el ser humano, la eliminación de la diferenciación sexual? Yo tengo muchas dudas sobre todo lo que estás diciendo, ¿eh? No, sin embargo, es algo que está sobre... Porque fíjate, a mí se me ocurre en esto de los avances tecnológicos, que yo soy de los que piensan positivamente sobre ellos y que nos puede ayudar bastante, sobre todo en las enfermedades, en algunas de las que has mencionado y en otras, pero yo creo que hay como una especie de varias velocidades aquí, ¿no? Este avance tecnológico no sería igual para los países ricos que para los países pobres. Y dentro de los países ricos tampoco sería igual para los que fueran ricos y para los que somos pobres. Sería como varias velocidades, ¿no?, a la vez. Esa sería una de las cuestiones, de los cuestionamientos morales y éticos que se plantean ante todo esto, ¿no? Que hablaríamos de diversas velocidades y hablaríamos de perpetuar, digamos, la especie dominante, que sería la rica, claro, dentro incluso de una misma sociedad, ¿no?, que serían aquellos que estarían en disposición de invertir para alcanzar pues las ventajas que les ofrecerían, por ejemplo, esto de la inmortalidad, ¿no? Lo del posgerismo, pues todos sabemos, pues lamentablemente, no sé si has visto a través de las redes sociales las declaraciones de una maestra, ¿no?, que le hablaba a sus alumnos de castrar a los niños, ¿no?, en el sueño de una sociedad futura sin machismo, ¿no? Entonces, claro, si se van mezclando movimientos ideológicos, pues podemos llegar a situaciones difícilmente digeribles, ¿no? Es muy peligroso, ¿eh? Esto está ahí. ¿Dónde están los límites realmente? Esta es la gran pregunta, ¿no? Partiendo de lo positivo que nos ofrecen las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Dónde están realmente los límites?
yo hay un ético medioambientalista de Estados Unidos, ¿no?, que hace una publicación en 1960 con quien estoy totalmente de acuerdo. Estoy hablando de Bill McKibben. El límite para Bill McKibben está en modificar los aspectos sustanciales de nosotros mismos o de nuestros hijos en un intento de superar las limitaciones universales, tales como el envejecimiento, la mortalidad o las limitaciones biológicas de habilidades cognitivas o físicas. Y ahora aquí me detengo, ¿no? Es decir, todo está bien cuando tratamos de paliar una deficiencia que implique sufrimiento o implique un malestar en la vida, ¿no? Imaginemos un accidente, imaginemos que hemos perdido un brazo, ¿no? Reponer mediante una prótesis el brazo para recuperar la movilidad no es sino revertir a una situación de normalidad al ser humano. Es decir, no dejamos de ser humanos, lo que hacemos es paliar una deficiencia. ¿Me explico o no? Uh-huh. De la misma forma que estudiar favorece el recrecimiento de la masa encefálica del cerebro, en definitiva, y aumenta sus capacidades. Pero ¿qué ocurriría si yo pudiera multiplicar por 100 mi capacidad de memoria mediante un implante en el cerebro? Yo creo que la respuesta la tenemos bastante sencilla. Es decir, no admitimos nuestras limitaciones y nos vamos a lo fácil. Lo fácil sería, oye, pues me gasto 10.000, 15.000 euros en un implante y así me garantizo que voy a aprobar todas las asignaturas con el mínimo esfuerzo, ¿no? Digo que tenemos la respuesta muy fácil si observamos, por ejemplo, cómo ha evolucionado la medicina estética a lo largo de los últimos 30 años. ¿Dónde está? Bueno, pues si tú puedes ser guapo sometiéndote a una operación quirúrgica, ¿por qué vas a ser feo? Bueno, pues partiendo de esa base, el crecimiento de la cirugía estética durante los últimos 30 años ha sido exponencial, ¿no? Y curiosamente, España me parece que es el segundo país en más operaciones estéticas del mundo. Quiere esto decir que si tuviéramos la posibilidad de esta mejora de nuestras capacidades intelectuales a través de operaciones o injertos en el cerebro, aquel que pudiera tener esa capacidad lo haría. Pero bueno, ¿dónde quedaría la igualdad de oportunidades? Que es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Y esto realmente sería bueno o positivo para el individuo? Es decir, ¿esto nos llevaría a estar más satisfechos con nosotros mismos? El problema real que subyace detrás de toda esta toda esta caterva, ¿no?, de operaciones estéticas está en la no aceptación de uno sobre sí mismo en aras de perseguir unas expectativas que uno mismo se crea en relación a la sociedad en la que vive. Pero curiosamente, cuando tú te sometes a estas operaciones estéticas, el índice de satisfacción del resultado deja mucho que desear. Es decir, corres el riesgo de que nunca estás plenamente satisfecho con el resultado porque siempre quieres más, ¿no? Y ahí llegamos a los monstruos Frankenstein que estamos viendo en fotografías, ¿no?, derivados de una sobre otra. Claro, esto plantea muchísimos problemas, ¿no? Entre otras cosas, yo me voy a centrar en dos obras literarias que tratan este tema, ¿no? Una es la de José Saramago. José Saramago, que el gran filósofo y novelista portugués, ¿no?, en una obra que se llama Las intermitencias de la muerte, pues plantea la tesis de que un día, un 1 de enero cualquiera de cualquier año, la muerte se va de vacaciones, ¿no?, y la gente deja de morir, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema que esto plantea? Pues esto plantea un problema demográfico impresionante, donde el recrecimiento de la población llega a un mundo a agotar los recursos del planeta, ¿no? Este sería el primer caso. O esto, o la castración voluntaria, quiere decir, yo opto por mi inmortalidad a cambio de no tener hijos, para no producir una sobrepoblación del planeta. Pero ¿esto sería posible con las leyes internacionales que actualmente existen? La respuesta es no. La segunda obra que habla sobre el tema de la inmortalidad, que a mí me sometió a mucha reflexión, es la del Inmortal de Aleph, de Jorge Luis Borges, ¿no? Esta búsqueda de la fuente de la eterna juventud que finalmente el soldado romano encuentra, bebe y es rescatado en medio del desierto por un troglodita, ¿no?, que lo lleva hasta su cueva y al que él se esfuerza en enseñarlo a hablar porque apenas balbuceaban.
y al final resultó que el troglodita que lo rescató no era otro sino Homero, ¿no? Que mucho antes que él había encontrado la fuente de la eterna juventud, y al enfrentarse a la inmortalidad, lo que se encuentra en los inmortales es que nada merece la pena. Es decir, ningún esfuerzo merece la pena, porque enfrentados a la eternidad, todo cuanto pueda acontecer, acontecerá. Y en este nada merece la pena, ningún esfuerzo merece la pena. Se van dejando abandonar hasta un estadio de regresión que los embrutece, porque nada merece la pena. Esta es la tesis que es bastante cercana a lo que hoy sabemos a través de la neurología. Si hay algo que nos hace humanos, son las emociones. Si nosotros desproveemos al hombre de las emociones, nada merece la pena. Esto lo sabemos por accidentes que afectan directamente al ámbito emocional del ser humano, en el que, imagínate que ante una decisión tan simple como ¿qué corbata me pongo hoy?, te quedaras paralizado frente al armario porque te es absolutamente indiferente. No hay ninguna razón que te lleve a una u otra, porque en definitiva lo que mueve nuestras elecciones en la vida no son sino nuestras emociones inconscientes asociadas a nuestros recuerdos. Claro, desproveer al ser humano de este factor tan importante es hablar de un ser humano cuyo sentido en la vida es más que cuestionable. Yo aquí me remito ahora a un ejemplo muy propio de la naturaleza, que es la apoptosis. Yo no sé si has oído hablar de ella, Así... pero la apoptosis es la muerte programada de las células en el cuerpo. Ajá. Hay un momento determinado en que la célula recibe una orden de morir, y en ese momento la célula debe decidir si quiere o no seguir viviendo. Claro, ¿qué pasa si la célula decide que sí quiere seguir viviendo? El resultado es un cáncer. Un cáncer es una célula que se niega a morir y que va recreciendo, originando un tumor, ¿no? Y este tumor produce el desequilibrio de todo el organismo, que va contaminándose poco a poco hasta producir la muerte. Si nosotros alcanzáramos la inmortalidad, llegaríamos a ser un auténtico cáncer para nosotros mismos, ¿no? Porque el recrecimiento de la población originaría pues un estado de desequilibrio que finalmente agotaría los recursos de que disponemos, ¿no? Es una locura, ¿no? No tanto ya, o no solo ya, en el aspecto interno de lo que es la definición del propio ser humano, de nuestras emociones, de nuestro proyecto de vida, de la tensión que produce el sabernos finitos, que vamos a morir en un momento determinado, y que eso nos impele a plantearnos objetivos en la vida y cubrir esos objetivos para tener esas vivencias personales que son las que nos hacen humanos, sino el otro problema, que sería el problema a nivel global, como seres humanos en la humanidad. Y ojo, porque esto está mucho más cerca, esta cuestión ética que estamos planteando para quitar el sueño a nuestros oyentes, está mucho más cerca de lo que nos podemos imaginar, ¿no? Fíjate que José Luis Cordeiro, en un encuentro que se celebró en la Universidad Internacional de Menéndez Pelayo de Santander, ¿no? Se titulaba el encuentro Inteligencia Artificial y el porvenir de la especie humana, afirmaba que en el 2045 el hombre sería inmortal y que el progreso tecnológico acabaría por terminar con el envejecimiento. Esto se afirmaba pues hace apenas un año, ¿no? Y claro, hay que considerar bastante a José Luis Cordeiro, porque trabaja en la Universidad de Silicon Valley, en un programa de la NASA, financiado por Google. Es decir, que es un hombre que sabe de lo que está hablando. Pero no solo decía esto, decía que en el 2029, que es pasado mañana, tendremos ordenadores ya más potentes que la inteligencia humana. Y él llegaba a afirmar que estaba de acuerdo con Ray Kurzweil en que las máquinas llegarían a tomar conciencia. Y esto nos lleva ya a un estado de ciencia ficción bastante curioso, ¿no? Y esta fecha del 2045, que yo no sé si llegaré a verla o a vivirla, ¿no? Parece que es una fecha mágica porque coincide con la afirmación de un millonario ruso, de Dmitry Kozlov, Skov, ¿no? Que hablaré, que decide en un momento determinado dedicar toda su fortuna a la búsqueda de la inmortalidad y llega a afirmar que os haré inmortales en el 2045.
Su proyecto se basa en la transferencia de la memoria, de los recuerdos y de la conciencia del cerebro a un cyborg, a un ordenador, ¿no? Mediante una serie de fases que culminarían en el año 2045. Claro, esto nos plantea bastantes preguntas, ¿no? Bastantes preguntas. La primera pregunta, si yo transfiero mi memoria a un ordenador y dejo mi cuerpo físico, ¿seguiría siendo un hombre? Y estamos dando por hecho que se pueda transferir la memoria. Estamos dando por hecho que esa es la dirección, es una de las direcciones que se están barajando para la búsqueda de la inmortalidad. Que curiosamente hay una película, me parece que es del Capitán América, ¿no?, en la que uno de los malos de Hydra, ¿no?, consigue transferir, el científico, ¿no?, consigue transferir su conciencia a un ordenador, ¿no?, y dice, estamos en todas partes, ¿no? Y hay otra película que habla de, no recuerdo ahora el título, ¿no?, de una señorita a la que le revienta una droga en el estómago, ¿no?, y potencia su mente hasta niveles exponenciales, que finalmente acaba transfiriendo su conciencia a la nube, ¿no?, y por lo tanto está en todas partes. Sí, y hay una serie de 4 o 5 películas, ahora no recuerdo muy bien, que es Terminator, donde la máquina toma conciencia de sí misma. Claro, ahí estamos luchando contra las tesis de la programación robótica que definió Asimov, ¿te acuerdas, no? Sí, sí. De decir, bueno, siempre nunca atentarás contra un hombre, en segundo lugar, siempre defenderás tu vida, siempre obedecerás la instrucción de un hombre siempre y cuando no contradiga la norma primera. Que me parece, José Carlos, que aparece en la película de Yo Robot. Efectivamente, ¿no? Pero claro, ahí hay una transferencia que es lo que plantea muy bien la película Terminator, que es cuando preservar la humanidad pasa por acabar con la humanidad. Curiosamente. Porque se considera o se llega a la conclusión, la máquina llega a la conclusión, de que el cáncer de la humanidad para la supervivencia es el propio ser humano. Y entonces ahí entra en contradicción dos leyes, y en esa toma de conciencia propia por parte de la máquina decide destruir la humanidad, ¿no? Es un tema muy complejo, pero a la vez sobre el que hay que tener conciencia, ¿no?, de que hay un planteamiento ético, y ese planteamiento ético nos puede llevar a la destrucción del propio ser humano. Yo, ahora que se habla tanto de la educación inclusiva, Juan Carlos, que se habla del derecho de todos los niños, con independencia de sus capacidades, a ser educados, a recibir una educación adecuada, planteo siempre desde el ámbito de la inteligencia natural, ¿no?, cómo la naturaleza juega a la diversificación, en el sentido de que somos la combinación no solo de cromosomas de padre y madre, que tienen a su vez una composición genética diferenciada, sino además la composición aleatoria de más de 16.000 genes que se activan o dejan de activarse en función de la experiencia y de los estímulos que se reciben. Esto hace que no haya dos seres humanos iguales. Pero claro, esta enorme ventaja, que ahí dice, oye, ¿por qué? Me dice una alumna, oye, es que es injusto, ¿no?, que haya alumnos más inteligentes que otros. Digo, tú te has mirado al espejo. También es injusto que haya personas más guapas que otras, ¿no? La idea, quiere decir, la naturaleza a cada uno le otorga sus dones, ¿no? Y hay que primero aceptarlos, segundo jugar con ellos, ¿no?, y ponerlos en el tablero, ¿no? Todos tenemos nuestras ventajas, nuestros inconvenientes. Pero lo realmente importante que yo quiero que comprendamos es lo siguiente. Imagínate que llega la peste, ¿no?, o la peste, o que llega el SIDA, o que llega cualquier tipo de enfermedad de las que aún están por venir, ¿no?, que no sabemos cuáles puedan ser, ¿no? Bueno, pues la diversificación genética lo que produce es la garantía de que ante cualquier circunstancia habrá una parte de la especie humana que esté genéticamente diseñada para poder superar esa dificultad. Si nosotros manipulamos genéticamente, ¿qué ocurriría si tú crees que un padre decidiría que su hijo tuviera una inteligencia normal? O si pudieras elegir dirías, no, yo prefiero un hijo superdotado. ¿Preferirías un hijo guapo o un hijo feo? ¿Preferirías un hijo alto o un hijo bajo? Es decir, si tuviéramos la oportunidad de elegir, yo creo que todos elegiríamos un prototipo
que lo que haría sería restringir la diversificación genética de tal manera que podríamos llegar ante un caso de que un virus cualquiera pudiera acabar con la especie humana, porque habríamos acabado con esa diversificación genética que favorece ese preservar la especie ante cualquier vicisitud, ¿no? Yo todo esto, te voy a ser sincero, me lo tendría que pensar mucho, ¿eh? Porque esto de la manipulación genética para conseguir algo que tú deseas me cuesta mucho, ¿eh? A mí me cuesta muchísimo y yo creo que es un camino que no debemos emprender. Es un camino que no debemos emprender y debemos confiar en nuestra naturaleza y confiar en el ser humano. Yo insisto en lo que os he dicho antes, ¿no? Insisto en que estoy de acuerdo con Bill McKibben, ¿no? En cuanto que lo que es moralmente aceptado es no incidir en lo que es sustancial al propio ser humano. No tratar de superar las limitaciones universales que existen, que nos afectan como seres humanos, como por ejemplo el envejecimiento, la mortalidad, las limitaciones biológicas. Fíjate, José Carlos, que he estado pensando mientras hablábamos en un libro que no sé si habrás leído, se escribió hace 3 o 4 años, que se llama Humanos o Poshumanos, No lo he leído. de Albert Cortina y Miguel Ángel Serra. Este libro habla, entre muchas cosas, de el papel que desempeña la conciencia, la ética y la democracia para controlar, entre comillas, los abusos de este proceso que estamos hablando, ¿sabes? Es un libro muy interesantísimo para leer porque plantea muchas cuestiones éticas y morales, ¿eh? Yo invitaría a todos nuestros oyentes a leer estos 2 libros que hemos mencionado, que a través de la ficción de 2 grandes mentes del siglo XX, José Saramago, Las intermitencias de la muerte, y El inmortal de Jorge Luis Borges, ¿no? Para que tomaran conciencia y se posicionaran, porque hay que tener ideas claras, ¿no? A nadie nos apetece morir, evidentemente, y todos tememos al sufrimiento, evidentemente. Pero también hay que comprender que el ser humano es un compendio, ¿no? Y que lo importante para vivir y ser felices es aprender a vivir el momento desde la aceptación de uno mismo, de sus propias características, de sus propias limitaciones, y aprender a mirar a los demás a los ojos, a empatizar. Lo que somos realmente, vamos. Efectivamente, ¿no? Y otra cosa, yo no sé, lo de la inmortalidad es muy atrayente, por lo menos para mí, pero si te dieran a elegir entre morir y ser inmortal sufriendo, yo no sé cuál sería la elección que cogeríamos todos, ¿eh? Porque no es lo mismo, claro, tú te imaginas inmortal, te imaginas sin enfermedades, te imaginas sin dolor, te imaginas sin sufrimiento. Ese sufrimiento físico estoy hablando, porque moral seguro que le hay, porque todos los que van conociendo se van muriendo. Pero ese sufrimiento físico, ahora si te dicen que eres inmortal, pero con las enfermedades y los sufrimientos físicos que todo el mundo conlleva, a lo mejor no lo pensábamos, ¿no? Claro, pero fíjate que en nuestra huella genética, en lo que es la programación del cerebro reptilíneo, del primer cerebro, ¿no? Hay 2 elementos claves que motivan nuestras acciones, ¿no? El primero es el instinto de la supervivencia. Este es el primero. ¿Qué ocurriría si desapareciera este instinto de la supervivencia sabiéndote inmortal? ¿Cómo afectaría esto a tu vida? Y el segundo es el instinto de la reproducción. ¿Qué ocurriría o cómo afectaría tu vida, tus valores, tu proyección como ser humano, ¿no? Si esto se eliminara de tu cerebro? Y son 2 de los elementos que mueven toda nuestra actuación en la vida. Realmente no lo sabemos. Aparte, la transferencia de información del cerebro a una máquina, ¿cómo afectaría nuestra forma de sentir la realidad? Desde luego, no sería algo extrapolable a la brisa del aire acariciando tu piel, ¿no? O a la percepción visual, ¿no?, cromática que actualmente tenemos, o a la sensación emocional que despiertan en nosotros los olores y que traen consigo esos recuerdos telúricos de la infancia, ¿no? Es decir, seríamos otra cosa. No dejaríamos de ser nosotros mismos. Sí, yo esto también en lo de la manipulación genética de lo de los niños, por ejemplo, por eso te decía que yo no lo tenía nada claro. Yo, si decido que el niño sea rubio, inteligente o superdotado, no sé qué, no sé cuántos, cuando nace, ¿qué veis? ¿Al niño natural que tú has engendrado o al que tú has diseñado? Claro.
¿Y qué haces si no responde a las expectativas que tú tenías? ¿Lo devuelves? Claro, ahí está. Me explico, ¿no? Claro que sí. Yo por eso tengo un montón de dudas. Yo no sé lo que elegiría. Yo a lo mejor lo dejaría natural, casi seguro, vamos. Pero mira, si a través del programa, Juan Carlos, hemos logrado sembrar inquietudes, bienvenido sea. Como Tampoco siempre. estamos aquí para dar soluciones. Yo creo que estamos al revés, ¿no? Efectivamente. Por lo menos para que la gente piense que es de lo que se trata y analice las cosas de una manera como las solemos hacer nosotros, en este caso tú principalmente. Si te parece lo dejamos aquí, José Carlos. Ya sabes que el tema da como siempre para mucho, pero el tiempo es el que tenemos, como ya sabemos. Y bueno, te estoy muy agradecido por la participación una vez más en este programa, y la semana que viene espero otro tema tan interesante como el de hoy. Esperemos. Un abrazo y gracias a ti. Un fuerte abrazo. Por tu interés. Hasta luego. Hasta luego.